Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Enseguida hacemos contacto con el abogado William Morillo, director de 1-800 Migrante. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Saludamos entonces a William Morillo, director de 1-800 Migrante. Gracias por estar junto a nosotros en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted nuevamente por estar aquí una vez más en este espacio para que hablemos un poco de lo que ocurre. ¿Cuál es la situación de nuestros compatriotas, William? Se reporta que cientos de ecuatorianos son deportados semanalmente. ¿De qué manera se los está asistiendo ante esta situación alarmante que están viviendo? Bueno, ¿por dónde empezamos? Realmente el tema es tan grande. Lo que pudimos nosotros escuchar hace unos días es que ya se habían deportado más de 9,000 ecuatorianos, esto según las cifras del consulado ecuatoriano de Queens. Entonces usted se puede dar una idea del número de ecuatorianos que están siendo deportados semanalmente hacia el país, recordando principalmente que Ecuador ya tiene por lo menos 33,000 ecuatorianos con orden de deportación en firme. Entonces vamos a mirar un proceso de deportación continuo a lo largo de este año y posiblemente del próximo, si es que no hay algún cambio en la política migratoria de este país. Y esto evidentemente genera muchísima duda, incertidumbre, miedo, y más con todo lo que está sucediendo ahora en las distintas ciudades de los Estados Unidos, en donde miramos que los abusos de las autoridades migratorias es evidente. Ahora, esto usted bien lo ha dicho, esto es algo que se va a seguir dando, es parte de la política, de los ofrecimientos que hizo el presidente Donald Trump, y seguramente durante el tiempo en el que él sea presidente de los Estados Unidos, pues seguirán dándose estas redadas masivas de esta forma, a pesar de que ocurran situaciones como lo que estamos viendo ahora en Minnesota. Sin embargo, ¿qué pasa con los ecuatorianos? El secretario de Estado de Estados Unidos visitó nuestro país recientemente. Y luego de esto, de alguna manera, ¿qué ha pasado? ¿Se ha dado por lo menos algo de atención, algo de garantías a los ecuatorianos, o no se ha visto nada después de la visita del secretario de Estado? María del Carmen, no se ha visto nada. El presidente Noboa dijo alguna vez que Ecuador no estaba en la lista de países prioritarios. Sin embargo, los números y las cifras dicen todo lo contrario. Si no son deportables o si no somos prioritarios, entonces, ¿por qué hay tantos miles de ecuatorianos que están siendo deportados? Evidentemente, las acciones y las palabras del presidente están enfocadas hacia mantener una política en donde no quieren hacer mucha bulla, no quieren incomodar, por así decirlo, al gobierno norteamericano, porque por otro lado estamos recibiendo muchísima ayuda en temas de seguridad, de logística, de inteligencia para el combate del crimen organizado en el Ecuador, y el tema de los migrantes se ha quedado quizás relegado. Una vez más, con un nuevo gobierno, en donde muy convenientemente el país recibe miles de millones de dólares comparado con las irrisorias inversiones extranjeras, por ejemplo. Entonces, nosotros no miramos que haya un cambio en la política ecuatoriana o de Estados Unidos hacia Ecuador. Es decir, la comunidad de migrantes lastimosamente sigue siendo invisible para este gobierno. Así como usted lo dice, porque nosotros no hemos visto acciones concretas. Lo que hemos visto son acciones por parte de los consulados que hacen reuniones con abogados de migración, temas muy generales, pero en la práctica no hemos visto una propuesta de Estado, una política que diga, bueno, vamos a poner X cantidad de dinero para defender a los migrantes ecuatorianos en distintas situaciones. Hemos visto cómo el abuso de parte de las autoridades migratorias hacia los ecuatorianos continúa y el gobierno ecuatoriano ha estado en silencio. No brinda garantías.
claro, sin ninguna garantía, sin ninguna garantía. Entonces, nosotros eso miramos bastante decepcionante, por así decirlo. Claro, se los ha dejado abandonados, por decirlo de alguna forma. Ahora, a pesar de todo esto y lo que resulta sorprendente, William, es que nuestros compatriotas siguen saliendo, siguen intentando llegar a Estados Unidos de forma ilegal, arriesgando su vida en estos viajes peligrosísimos que están realizando. Y ahora la situación es más compleja frente a lo que se está viviendo en Estados Unidos. Se están tomando rutas más complicadas, más riesgosas para los compatriotas. Sí, pero ha bajado considerablemente. Por ejemplo, esa ola migratoria que teníamos hace 2 o 3 años, en donde salían familias enteras, del padre, la mamá, la abuelita, los niños, ya no se ve. Ahora son muy específicos, son cruces, como usted dice, más largos, más peligrosos, más caros, y que evidentemente esos están fuera del radar oficial, porque las cifras en el cierre de la frontera han sido drásticas. Además, hay más del 95% de caída en el ingreso de ecuatorianos. Por ejemplo, en un promedio de ecuatorianos que ingresaban a los Estados Unidos era de 10,000 hacia arriba por mes. Ahora no llegamos ni a 500 ecuatorianos que ingresan por frontera, precisamente por las políticas restrictivas. No creo, María del Carmen, que esto sea sostenible en el tiempo. Recordemos que México también tomó medidas restrictivas de una forma unilateral cuando pidieron las visas a los ecuatorianos y bajó el primer año, como era de esperarse, y después al segundo año se volvieron a disparar y muchas veces hasta duplicar el número de ecuatorianos que cruzaban por México y además que necesitaban la visa para ingresar. Entonces, yo creo que las políticas del presidente Trump van a funcionar temporalmente. Pero, claro, pero como usted decía, no se ha detenido. ¿Por qué? Porque la migración no es un problema económico. La migración es el resultado de muchísimos fracasos de la política pública de este gobierno, del anterior gobierno, de los últimos 30 años, que no ha podido brindar una vida digna a los ecuatorianos. Y que eso es lo más lamentable, que tienen que salir a buscar esas oportunidades en otros países porque en su propio país no encuentran unas oportunidades para tener una vida digna, y ahora aún más con el problema de inseguridad que estamos viviendo en nuestro país, pues es aún peor la situación para los ciudadanos. Sabe, María del Carmen, que las malas noticias de Ecuador lamentablemente son buenas noticias para los ecuatorianos acá en Estados Unidos, porque uno de los requisitos fundamentales para solicitar asilo es demostrar de que en el país no tienes seguridad, de que tu vida está en peligro y de que ahora, por ejemplo, tenemos Ecuador declarando como terroristas a los grupos de delincuencia organizada y Estados Unidos también declarando como terroristas a algunos grupos de violencia organizada. Entonces, esto ayuda para que los ecuatorianos puedan en sus documentos de pruebas, en sus paquetes de documentos, cuando presentan al juez de migración, digan, sí, mira, yo realmente fui perseguido, fui una víctima, y no solamente eso, ustedes como gobierno de Estados Unidos me están dando la razón, porque aquí están, el 6º país más peligroso del mundo, un aumento indiscriminado en las muertes, de 7,000, de 8,000, de 9,000 muertes, cada año hay más muertes que antes. Durán, Guayaquil, consideradas entre las ciudades más peligrosas del mundo, y otros lugares que la misma embajada norteamericana ha dicho que ni siquiera que los norteamericanos vayan a ciertas áreas de Esmeraldas, de Guayas, de Los Ríos. Entonces, sí, las condiciones para Ecuador son difíciles, eso ayuda a los casos de migrantes acá en Estados Unidos. Sin embargo, William, ¿hay esa disposición de dar asilo por parte de Estados Unidos o también se la está restringiendo a pesar de todo lo que usted me dice? Bueno, el asilo es una solicitud de un derecho internacional, ¿sí? Cualquier persona puede solicitar asilo. Que te lo den es otra cosa. Exactamente, entonces, a eso me refiero. Claro, lo que pasa es de que cualquier persona puede solicitarlo, pero no tiene las pruebas o no califican para el asilo. Y entonces ahí es donde dice, no me están dando asilo. En primer lugar, esas personas ni siquiera
tuvieron o debieron haber solicitado asilo porque no calificaban. Es muy claro, para solicitar asilo tú tienes que ser víctima o perseguido. No te dan asilo porque los choneros me mandan un mensaje diciéndome que me van a matar. No te dan asilo porque me están vacunando. No, tienes que ser víctima o perseguido y luego documentar todo eso para que puedas tener un buen chance de que te den el asilo. Y Ecuador sí recibe muchos asilos. Además, ya estamos viendo que de alguna manera también se está criminalizando a quienes usaron vías legales previas, William, y ahora enfrentan pues la revocación de sus permisos temporales, también ingresando a Estados Unidos de forma legal. Ingresando de forma legal, pero que no tenían el sustento jurídico o las bases legales para solicitar asilo. Yo entro con una visa de turismo y luego pido asilo, pero pido asilo porque en el barrio hay unos mal encarados que andan pidiendo vacunas a los negocios. No calificas, aunque hayas entrado con visa. Entonces, los requisitos tienen que ser muy específicos y las pruebas tienen que ser contundentes. Aquellos que tienen pruebas para solicitar el asilo les están dando. Ahora, de que si en el proceso de esperar a que te den la resolución sobre tu asilo, te detienen, ahí es un problema, porque están violentando el debido proceso, no te dan el derecho a un abogado, no te dan una llamada, no te dicen en dónde estás, te mueven de un lado a otro. Esa es una violación a los derechos civiles. ¿Dónde está el gobierno ecuatoriano para reclamar esa clase de actitudes? No aparece. No aparece. ¿Qué pasa entonces con nuestros compatriotas? ¿Se tienen que estar escondidos en sus casas con temor de salir a las calles? ¿No pueden ni siquiera ir a trabajar por miedo a estas redadas? Porque justamente lo que decimos, no se están respetando ni siquiera sus derechos. ¿No hay el debido proceso? Al final del día, María del Carmen, todos tenemos que ir a trabajar porque nadie te regala nada. Entonces, como decimos muy comúnmente, hacer tripas corazón y hay que salir. Y ojalá que no me detengan, ojalá que no me deporten, ojalá que no me maten, ojalá que no me disparen, porque así de difícil están las condiciones acá. Entonces, cuando nosotros miramos de que estamos solos, bueno, pues hay que enfrentar lo que viene, tenemos que luchar con lo que tenemos a mano, a disposición, y luego entender que también deportar a 10, a 12, a 14 millones. Yo le escuché al vicepresidente Vance hace unos días decir que hay 20 millones de indocumentados, cosa que es una exageración, pero ya está hablando de 20 millones precisamente como una forma de seguir insistiendo en esta retórica de discriminación xenofóbica, en donde quieren incluir a los migrantes como si fueran el mal de todos los males acá en Estados Unidos, y no es así. Crítica la situación de nuestros compatriotas en Estados Unidos en estos momentos, William. Esperemos que el gobierno brinde alguna ayuda para dar algo de seguridad a quienes están en ese país. Gracias nuevamente al abogado William Morillo, director de 1-800 Migrante, por habernos acompañado en este espacio. Un gusto, Verónica. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Con Banco Guayaquil tienes todo lo que tu empresa necesita para crecer. Apertura de cuentas 100% en línea, sin trámites. Una app para controlar tus operaciones. Un usuario administrador para delegar